Aristóteles, uno de los nombres más influyentes en la historia de la filosofía, junto a Sócrates y Platón, ha sido inmortalizado como una de las figuras más ilustres e importantes que han existido. Su pensamiento ha atravesado las épocas, llegando hasta nuestros días y mostrando toda su brillantez. Sus obras siguen siendo objeto de estudio, debate e influencia. Aristóteles, al igual que sus predecesores Sócrates y Platón, fue uno de los principales pensadores de la historia de la filosofía. Sin embargo, a diferencia de ambos, no era ateniense. Nació aproximadamente en el año 384 a.C. en Estagira, situada en Tracia, actualmente una ciudad de la región de Calcídica. Su padre se llamaba Nicómaco y era un médico de talento y renombre que trabajaba para la familia real de Macedonia. El famoso historiador Diógenes Laercio escribió en una ocasión sobre Aristóteles, diciendo que tenía un habla susurrante, sus piernas eran muy delgadas y sus ojos pequeños, pero vestía con aplomo y se peinaba con cuidado. Aristóteles tuvo un entorno económico privilegiado durante su infancia y juventud. El filósofo de Estagira recibió una buena educación y cuando tenía entre 16 y 17 años fue enviado a la ciudad de Atenas para estudiar en la academia con Platón, quien entonces tenía unos 70 años. Permaneció ahí y estudió durante casi 20 años, abandonando la ciudad solo después de la muerte de su maestro. Cuando Platón murió, su sobrino Espeusipo heredó la academia y puso gran énfasis en la enseñanza de las matemáticas, algo que Aristóteles no disfrutaba. Aristóteles, a pesar de ser discípulo de Platón, desarrolló un pensamiento filosófico que difería en muchos aspectos del de su maestro. De hecho, fue muy crítico con ciertos aspectos de la filosofía platónica. Estas divergencias se expresan, por ejemplo, en la metafísica aristotélica, que se distanció de la formulada por el maestro de la academia, basada en un mundo sensible y un mundo suprasensible. Otra particularidad reside en el especial interés y atención de Aristóteles por las ciencias empíricas, algo que no vemos en las obras de Platón. Esto se refleja en todo el legado de Aristóteles, quien llevó a cabo importantes investigaciones sobre la naturaleza. El filósofo viajó entonces a Atarneo, una colonia griega en Asia Menor. Esta época fue especialmente importante en la vida de Aristóteles, ya que ahí conoció a la sobrina del rey Hermias de Atarneo, llamada Pitia, con la que se casó y mantuvo una próspera relación. El filósofo escribió en una ocasión que tras su muerte le gustaría ser enterrado junto a su amada. En el año 348 a.C. pasó una temporada en Asos y luego se trasladó a Mitilene, la capital de la isla de Lesbos. La estancia de Aristóteles en esta isla estuvo especialmente marcada por sus intensos estudios de biología y su atenta observación de la naturaleza. En Lesbos centró sus estudios en la vida marina y en Asos abrió una escuela donde enseñaba biología. Uno de los grandes hitos de la obra de Aristóteles es precisamente su trabajo pionero en el estudio detallado y la clasificación sistemática de ciertas especies. Se dice que el filósofo disecó algunos animales para estudiarlos más de cerca, comparó y observó minuciosamente las formas de vida presentes en la naturaleza como no lo había hecho ningún predecesor. En el año 343 a.C., Aristóteles fue llamado a la corte del rey Filipo II de Macedonia y ahí actuó como tutor de Alejandro, de 13 años, hijo del rey que un día llegaría a ser conocido como Alejandro Magno, una de las figuras más famosas de nuestra historia. Plutarco nos cuenta que, al menos durante cierto tiempo, el joven Alejandro se encariñó con el tutor filósofo y le profesaba un gran respeto, viéndolo como si fuera un verdadero padre. Aristóteles enseñó al joven heredero al trono macedonio diversas materias, y las instrucciones del filósofo fueron sin duda muy importantes en la trayectoria vital de Alejandro. El filósofo permaneció en este cargo durante un periodo de 3 años y después regresó a su ciudad natal de Estagira, donde vivió desde el año 340 hasta el 335 a.C., para trasladarse más tarde a Atenas,
donde vivió hasta el año 323 a.C. En el año 335 a.C., Aristóteles fundó su propia escuela filosófica en las afueras de Atenas, llamada Liceo, nombre que procede de la palabra Laos, porque la escuela estaba situada en una zona dedicada a Apolo Liceo. Aristóteles tuvo muchos alumnos y discutía con ellos diferentes áreas del saber. Algunas personalidades notables estudiaron con él, como los filósofos Aristóxeno de Tarento, Critolao y muchos otros. El Liceo pasó a denominarse Escuela Peripatética y sus alumnos peripatéticos. La palabra peripatético procede del griego y puede traducirse como caminar o viajar. Su origen se debe a que las clases de Aristóteles tenían lugar durante los paseos por los jardines en los que él y sus compañeros reflexionaban y debatían sobre filosofía. En el año 323 a.C., murió Alejandro Magno. Este acontecimiento provocó una reacción antimacedonia en Atenas y Aristóteles, que había sido tutor de Alejandro, optó entonces por abandonar la ciudad por motivos de seguridad y emigró a Calcis, situada en una isla griega llamada Eubea. El propio Aristóteles dijo que abandonó Atenas para no dejar que la filosofía fuera agraviada dos veces, en clara referencia al destino de Sócrates, otro notable filósofo griego cuya práctica filosófica provocó la desaprobación de algunos de sus contemporáneos que lo acusaron, lo que provocó que fuera condenado y asesinado. El descubrimiento arqueológico del Liceo es reciente, data de 1996. El yacimiento se encontró accidentalmente en el centro de Atenas, justo detrás del Parlamento griego, durante las excavaciones que se estaban llevando a cabo para la construcción de un museo de arte moderno. En 2009, el Liceo se abrió al público y ahora abre todos los días y cobra una pequeña entrada a los visitantes. Cuando estudiamos a este gran filósofo griego, nos encontramos con una división de sus escritos realizada en la antigüedad por algunos estudiosos, que considera que Aristóteles produjo textos especialmente destinados a ser leídos por el público, que serían los llamados textos exotéricos, y también textos técnicos, conocidos como esotéricos, que fueron elaborados por el filósofo para su uso en el Liceo. Desgraciadamente, prácticamente todos los contenidos de la primera categoría se han perdido con el paso del tiempo. Aunque una parte importante de su vasta producción ha llegado hasta nosotros, durante la Edad Media se produjo un retorno de los estudios filosóficos al aristotelismo en la llamada filosofía islámica o filosofía árabe. Uno de los principales nombres de la filosofía árabe, que también marcó todo el contexto de la filosofía medieval, fue Averroes, notable filósofo y médico musulmán. Fue un gran estudioso de la filosofía de Aristóteles y sus comentarios sobre las obras del pensador griego contribuyeron a despertar el interés por el pensamiento aristotélico en la Edad Media. También podemos mencionar a Al-Ghazali y a Avicena, otras destacadas personalidades de las filosofías árabes que también se inspiraron en los estudios de Aristóteles. Además de toda la influencia y visibilidad que tuvo la filosofía aristotélica durante este periodo, después de este periodo histórico, sus obras siguieron estando presentes e inspirando a grandes personalidades, entre las que podemos mencionar a dos hombres ilustres, el polaco Nicolás Copérnico y el italiano Galileo Galilei. Este último, por cierto, discrepó de la física aristotélica y la puso en tela de juicio. Además de estas dos renombradas personalidades, Darwin nos dejó las siguientes palabras: Linnaeus y Cuvier son mis dioses, aunque en aspectos muy diferentes, pero eran meros alumnos comparados con el viejo Aristóteles. En sus escritos, Aristóteles aborda diversas áreas de estudio, como la metafísica, la ética, la política, la lógica, la zoología, las matemáticas y el arte, entre otras. En general, a través de sus escritos y de la amplitud de sus temas, el filósofo acabó contribuyendo a muchas áreas del saber más allá de la filosofía. En 2016, durante el Congreso Mundial del 2400 aniversario de Aristóteles, un grupo de arqueólogos griegos afirmó
que creía haber encontrado la tumba de Aristóteles en Estagira, el lugar donde nació el pensador. Aunque no había pruebas categóricas, los indicios eran muy sólidos y el equipo confiaba en el descubrimiento. El lugar donde los arqueólogos afirman haber encontrado la tumba tiene descripciones muy similares a la información encontrada en algunos documentos históricos que mencionan la muerte y el enterramiento de las cenizas de Aristóteles. El conjunto de pruebas halladas en las excavaciones ha dado enormes indicios de que aquí se encontraba efectivamente la tumba del pensador, pero sigue habiendo controversia sobre si este fue el lugar de descanso final del ilustre filósofo. Aristóteles fue uno de los pensadores más famosos del mundo y su legado filosófico sigue cautivando y atrayendo la atención de muchas personas. Su obra es de gran importancia para la historia de la filosofía y continúa siendo un pilar fundamental en el estudio de esta disciplina. Si te ha gustado este relato y quieres aprender más sobre figuras históricas y sus legados, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y acompáñanos en futuros videos. Gracias por vernos y hasta la próxima.